Parchando en el Café. Muy buenas tardes para todos. Desde el Comité de Desarrollo Académico y con la ayuda de EduMedios, nosotros vamos a presentar el Parchando en el Café con la temática Burnout Académico, un monstruo silencioso. Entonces es un placer para mí hablar sobre un tema de interés para los estudiantes. Me presento, soy Daisy Medina y estoy aquí para acompañarlos con una taza de café para hablar sobre, digamos, los sobreesfuerzos y esfuerzos que hacemos durante nuestro proceso académico. Estoy aquí acompañada por mi compañero Nicolás Niño. Hola Daisy, es un placer estar en este espacio con todos ustedes. Como lo mencionas, el burnout es un monstruo silencioso que muchas veces es difícil de identificar. Por esta razón, pues hoy vamos a estar hablando un poco sobre este tema y compartiendo una rica taza de té. Bueno, dentro del contexto académico siempre nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a generar estrés. El estrés es una respuesta fisiológica, psicológica y comportamental que nos va a ayudar a adaptarnos. Por ejemplo, si nos preocupamos ante un examen, entonces nos vamos a preparar para ese examen y nos vamos a sacar una buena nota. En esta situación, el estrés tiene una finalidad adaptativa. Y así, digamos, en investigaciones como la que se realizó en la Universidad de California, en donde una pequeña cantidad de estrés va a generar un óptimo funcionamiento en el cerebro, donde nos permita recuperar y nos permita procesar la información para lograr nuestros objetivos. En este caso, digamos, estudiar para un parcial y que nos vaya bien. Como lo mencionas Daisy, muchas veces creemos que el estrés es netamente negativo, pero también podemos ver que nos puede ayudar a adaptarnos a diversas situaciones, especialmente en la universidad, como lo mencionas. En este sentido podemos ver que existen dos tipos de estrés, un estrés positivo que se denomina euestrés y un estrés negativo que es el distrés. Así es, Nicolás. El eustrés es un estrés positivo que nos hace aumentar nuestra energía, nos aumenta nuestra productividad y rendimiento, además de que nos percibimos capaces de afrontar a esa situación. Otro está el diestrés, que por el contrario es a largo plazo, en donde no nos percibimos que somos capaces de afrontar esa situación y donde disminuye nuestra productividad. Y es ahí donde el estrés se vuelve un problema. Complementando un poco con lo que mencionas, entonces la diferencia que hay entre estos dos tipos de estrés es la percepción de control que tenemos sobre la situación. Esto quiere decir que si en el caso del distrés nosotros tenemos una percepción de control de la situación casi nula, esto quiere decir que creemos que no podemos solucionar este problema al que nos estamos enfrentando o que no lo vamos a cambiar, a diferencia del euestrés que sí creemos que tenemos diversas herramientas o competencias para enfrentarnos al problema y solucionarlo, y así evitar también complicaciones tanto físicas como emocionales ya a largo plazo. Así es, el estrés tiene una parte tanto negativa como positiva. La cuestión no es eliminarlo, la cuestión es saber manejarlo. Y digamos la situación de la universidad, pues nos vamos a encontrar con diferentes estresores. En investigaciones han encontrado que las cuestiones referentes a la universidad que más estresan a los estudiantes son sobrecarga académica, falta de tiempo, parciales y exposiciones. Asimismo, pues a nuestra querida audiencia queremos decirle, ¿se siente identificado con alguno? Nos pueden comentar en el chat, nosotros más tarde vamos a revisar cuál situación de la universidad les genera estrés. Bueno, pero entonces hemos estado hablando un poco sobre el estrés, pero ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el estrés con el burnout? Lo que sucede es que el burnout es un efecto a largo plazo de diversas situaciones que se han ido acumulando que son demasiado estresoras. Entonces llega el punto en que nos sentimos agotados tanto emocional como físicamente por estas situaciones. Así es, Nicolás. Por ejemplo, nos dejan un trabajo que es para entregar a final de semestre. Digamos que eso nos genera inquietud y preocupación y decidimos aplazar esa actividad hasta dejarlo en los últimos días. No lo afrontamos y eso pues va a seguir acumulándose, además de que nos van a dejar otros trabajos como parciales, como exposiciones y todas esas situaciones o eventos estresores se van a ir acumulando hasta el punto que ya
nos agotamos. Y pues en este caso, como decía Nicolás, el burnout después es un efecto a largo plazo del estrés, de esos eventos estresores, y pues en realidad están relacionados, pero hay ciertas características en cada uno. Entonces a continuación... Bueno, pero espérame. Lo que estabas diciendo era que están relacionados porque uno puede generar el otro. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar cuándo estamos pasando por una situación de estrés o cuándo ya tenemos burnout? Bueno, ahorita en la siguiente imagen que habla sobre el burnout académico y el estrés académico, hay tres aspectos que se pueden diferenciar cuando estoy sufriendo estrés y cuando estoy sufriendo burnout académico. El primer aspecto es el involucramiento. Digamos que en el estrés nos involucramos excesivamente. Digamos, tengo que estudiar para un parcial, entonces decido tomarme 6 horas del día para estudiar súper duro para que el otro día me vaya bien en el parcial. En cambio, en el burnout, el involucramiento es nulo, o sea, casi no digamos, sé que tengo parcial, pero no estudio mucho, o apenas 5 minutos, no me interesa en absoluto estudiar. El otro elemento es que en el estrés sufrimos las emociones con más intensidad. Nos dijeron que al otro día tenemos parcial, entonces nos genera gran miedo. ¿Por qué? Porque ese parcial puede ser el del primer 50 y que si perdemos ese parcial, podemos perder la materia. Entonces ese miedo es intenso. A diferencia del burnout, que hay una disminución de las emociones, ya no sentimos, o sea, digamos, nos dicen parcial, pero no nos sentimos como con miedo ni nada, sino que, bueno, es un parcial, realmente no me importa. Y hay una disminución de esas emociones que nos sirve para afrontar la situación, ¿sí? Nos disminuimos esas emociones para afrontar porque percibimos que no podemos lidiar con esa situación. Entonces el tercer elemento es el desgaste físico. Digamos que puede que en el estrés puede que tengamos una situación en donde pues, nos estresemos y lleguemos agotados físicamente, pero en el burnout se da más el desgaste emocional. Por ejemplo, que me siento desmotivado, desesperanzado, que ya siento que no puedo dar más, que sé que tengo que hacer este parcial, pero no puedo dar más conmigo. Así que, pues digamos, a medida que nos exponemos prolongadamente a estas situaciones de estrés, pues van disminuyendo nuestras capacidades de respuesta y por lo tanto puede llegar a deteriorar hasta el agotamiento. Vale, pero entonces lo que me estás mencionando es que el estrés está relacionado un poco más con el agotamiento físico, ¿verdad? Y que el burnout se relaciona más con un agotamiento emocional. Pero ¿cómo podemos identificar este agotamiento emocional? ¿Cómo se caracteriza? Sí, digamos que el agotamiento emocional es lo más característico del burnout. Por ejemplo, nos sentimos cansados emocionalmente, ya cedimos nuestros recursos emocionales, siento que ya no puedo dar más. Y pues digamos que sí, da esa sensación de no poder dar más y eso va a afectar pues a nuestras actividades académicas y también las relaciones con los demás, porque me voy a sentir irritado con los demás y pues eso es lo que llega a pasar. Mira que en este fenómeno ocurre algo muy interesante y es que a veces no depende tanto del ambiente o de la situación, sino de la manera en que nosotros valoramos esa situación que está sucediendo o la interpretamos. Recuerdo hace mucho cuando recién entré a la universidad que me colocaron a realizar una infografía. Yo jamás en mi vida había hecho una infografía y pues creí que no iba a ser capaz, la verdad, porque no sabía cómo hacerla y aparte la habían dejado para 2 días después y pues creía que no iba a alcanzar. Entonces, ya una vez comencé a hacerla me di cuenta de que no era tan difícil de lo que yo pensaba y que me tomó menos tiempo del que yo esperaba. Entonces, acá podemos ver cómo el estrés que me generó esta situación no era porque la situación fuera bastante difícil para mí, sino de que yo estaba valorando esa situación como difícil, cuando realmente quizá no lo era. Así es, Nicolás. Digamos, muchas veces tendemos a evaluar ciertas circunstancias y nos hace a relacionar
que sea una sobrecarga ficticia. Digamos, tú tenías solo dos trabajos, la infografía y la lectura, pero entonces te la habían dejado para la otra semana, pero para ti era demasiado. Y eso también puede llegar a ser perjudicial, porque nos preocupamos sin haber hecho esas actividades y pues realmente ahí no estamos utilizando nuestros recursos todavía, ¿sí? Digamos que la sobrecarga real se puede considerar cuando ya estamos haciendo esas actividades y ya los recursos, ya sea logísticos como el tiempo, emocionales o cognitivos como el de tratar de entender un tema, ya están totalmente agotados. Ahí podemos decir que ya tenemos esa sobrecarga. Entonces, retomando un poco lo que dices sobre cuando los recursos emocionales llegan como a un máximo o se agotan, ¿qué consecuencias traería esto? ¿Qué consecuencias traería este agotamiento emocional? Bueno, podemos sufrir de frustración, angustia, un bajo estado de ánimo. Asimismo, pues digamos, frustración, digo, irritabilidad, llega a afectar nuestras relaciones. Lo otro es el aspecto mental. Digamos que cuando estamos utilizando nuestras funciones cognitivas requerimos de un esfuerzo, sea pensar o la memoria, pero cuando estamos agotados ya no podemos regular esas funciones y tendemos, digamos, a cometer errores, digamos en los parciales o no poder memorizar bien ciertas cosas. Sí, ahorita que recuerdo también, también tenemos complicaciones a nivel físico. Cuando sucede que nos agotamos, podemos presentar una sensación de fatiga o de pesadez, y esto puede provocarnos también dolores estomacales y migrañas intensas. Entonces, en este sentido, las consecuencias que genera este agotamiento emocional pueden ser tanto a nivel emocional, mental o físico, y esto puede en parte limitarnos a realizar nuestras tareas del cotidiano o de la universidad. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar que esto suceda? Digamos que una cuestión que podemos hacer es reevaluar ese evento estresor, porque desde ahí comienza a desencadenarse todo, ¿sí? Digamos, en la siguiente imagen pues nos muestra pues, la evaluación cognitiva que nosotros hacemos ante ciertos eventos, ¿sí? Primero estamos nosotros, que tenemos ciertas características individuales, y ante una situación vamos a evaluar. Vamos a evaluar si el estímulo va a ser amenazante, positivo e irrelevante, y a partir de eso vamos a accionar, a evaluar también si tenemos los recursos cognitivos, emocionales, para, digamos, afrontarlo. Y digamos, si percibimos que nuestro recurso no es suficiente para afrontar las demandas, pues se va a desencadenar un estrés tipo desadaptativo. Pero si percibimos que nuestros recursos son suficientes para afrontar esas demandas, pues va a ser un estrés adaptativo. Entonces, pues retomando desde aquí, también es importante decir que para cada persona, como evaluamos los eventos, va a ser un estresor o no. Digamos, para una persona exponer es un estresor, pero para otra es fácil o incluso le encanta, ¿no? Entonces, pues varía de nuestras capacidades, de nuestras características individuales. Por eso, digamos, entonces para ayudarlos, entonces, para... Para ayudarlos, entonces vamos a comenzar con una actividad para, digamos, reevaluar esos pensamientos o cómo evaluamos esos eventos. Con la siguiente imagen les vamos a mostrar que, digamos, tenemos el evento, ese evento que, bueno, nos causa estresor. Entonces, por ejemplo, exponer. Que a muchas personas piensan que exponer, digamos, piensan todo me va a salir mal, y de ahí ese pensamiento me va a generar que una emoción, miedo, angustia,
Y después una conducta que muchas veces pueden llegar a evitar ir a clases para no exponer o aplazar esa actividad. Saben que tienen que hacerlo, pero prefieren aplazarlo por el malestar que le genera. Entonces desde aquí lo que podemos hacer es que la persona con su pensamiento reevalúe ese pensamiento que tiene, porque es una situación que todavía no ha pasado, es una suposición negativa. Pero si reevalúa eso a un pensamiento alternativo, por ejemplo, quizás me salga bien o mal, pero solo lo sabré hasta que lo intente. Eso va a ser una forma de que pueda disminuir ese malestar y pueda hacer esa actividad y no evaluar tanto la situación de exponer como un estresor que no pueda afrontar. Mira que esto me recuerda a algo que me sucedió en la universidad. Casi siempre me sucede que en las 2 últimas semanas de los cortes me estreso demasiado porque se me acumulan trabajos finales y también un poco de los exámenes que nos toca presentar. Recuerdo que acá mencionando un poco los apartados del estrés, mis pensamientos que me llegan a la mente son: no voy a ser capaz, voy a sacar malas calificaciones, la verdad voy a perder las materias, me va a ir súper mal. Y esto me estresa demasiado porque me frustra que no tenga el tiempo necesario para hacer todo lo que tengo que hacer. Incluso puedo llegar a sentir enojo hasta conmigo mismo porque quizá si me hubiera organizado antes lo hubiera logrado. O a veces enojo con la universidad porque digo tantos trabajos que me dejan. Pero entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, casi siempre me pongo a hablar con mis amigos y un poco como a quejarme de lo que me sucede. De cierta manera me desahogo de lo que me está sucediendo, pero luego ya como que llego al punto que digo: listo, tengo tales trabajos, tengo tanto tiempo y pues hagamos lo que podamos, y cambio ese pensamiento que tenía antes por otro que sea como si me organizo lo voy a lograr. Entonces trato de recordarme eso y me pongo manos a la obra con los trabajos que tenga, y casi siempre pues puedo cumplir con todo y de hecho me sobra tiempo. Bueno, como decía mi compañero Nicolás, digamos, él también le pasó la misma situación sobre que tenía muchos trabajos, pero pudo reorientar ese pensamiento y pudo hacer las cosas. Entonces esa es la cuestión. Y además él utilizó una estrategia de afrontamiento cognitivo que es tratar de evaluar la situación o digamos analizar y buscar una solución. Asimismo él buscó como ayuda en sus amigos hablando sobre por qué le estaba pasando mal, y es ahí, nosotros digamos utilizamos diferentes estrategias de afrontamiento, sea conductuales. La conductual, por ejemplo, en el caso de Nicolás, fue hablar con sus amigos, esa es una conductual de búsqueda de ayuda, y una cognitiva, que es reorientar o reevaluar nuestros pensamientos para disminuir el malestar. Entonces, hay situaciones donde podemos manejar, hay situaciones que se pueden cambiar y hay otras que no. Por ejemplo, el que todavía no hayas hecho la exposición es una situación que tú puedes cambiar y modificar. Pero hay situaciones, por ejemplo, que perdí el parcial. Entonces esto ya pasó, entonces te va a generar una emoción bastante fuerte. Y ahí también utilizamos una estrategia de afrontamiento para disminuir el malestar. Entonces están esas, ¿no? Dos tipos de afrontamiento, el centrado en el problema y centrado en la emoción, dependiendo si se puede modificar o no la situación. Es interesante lo que mencionas sobre estos tipos de afrontamiento, pero ahorita me pregunto cuál sería mejor para afrontar situaciones de estrés: el centrado en la solución de problemas o los centrados en las emociones. Pues digamos que pues como decía, es dependiendo de la situación, pero digamos el más eficaz es relacionado con la resolución al problema, ¿sí? Sea conductual o sea cognitivo. Conductual es, digamos, planear, digamos, organizarme mejor en mis horarios, y cognitivos es buscar un pensamiento que me permita disminuir pues mi malestar y poder ya reorientarlo a la solución de problemas. Entonces, digamos, ahí vamos a buscar modificar las circunstancias o encontrar nuevos recursos que nos permitan pues afrontar la situación. Por ejemplo, si no entiendes una temática, eso te va a generar estrés. Trata de utilizar tus recursos cognitivos, pero igual no puedes entenderlo. Entonces una estrategia de afrontamiento puede ser buscar la ayuda de un profesor que te ayude a entender pues
el problema, y eso se trata, digamos, centrar en la resolución de problemas. En cambio, pues ya orientado a la emoción es como ya, si ya ocurrió el evento, ya no se puede hacer más, no se puede modificar, pero sí podemos tratar de cambiar ciertas cosas para disminuir pues ese malestar. Listo, o sea, en ese sentido podríamos decir que hay algunas que son más adaptativas y otras que empeoran la situación. ¿Me podrías mencionar cuáles nos servirían más en este caso? Pues digamos que en las adaptativas están en busca de alternativas. Digamos, pues o se orientan a, digamos, por ejemplo, perdí un parcial. Ya sabía que perdí un parcial, entonces me van a hacer otro parcial. Y con el método de estudio que utilicé no me sirvió. Entonces me pongo a analizar qué puedo hacer. Y entonces una solución podría ser encontrar otro método de estudio, otra estrategia que me permita que me vaya mucho mejor en el parcial. Otra es la reevaluación positiva, que ante ciertas circunstancias, por ejemplo, perdí el parcial, pero siento que aprendí. O sea, digamos, reevalué ese pensamiento, esa mala situación, le saqué un aspecto positivo. Digamos, puede que perdí ese parcial, pero aprendí ciertas cosas que no se me van a volver a olvidar. Y eso va a disminuir pues nuestra malestar. Y otro es el búsqueda de apoyo social, como lo había nombrado antes, puedes buscar a un amigo para hablar sobre la situación o a un profesor, digamos, si necesitas entender tu tema o que te ayude en un trabajo. Vale, esa es una muy buena alternativa. A veces buscar ayuda nos puede ayudar a solucionar los problemas porque en algunos momentos sí quizá no seamos capaces o bueno, no contamos con todas las herramientas necesarias y pues buscar ayuda es algo muy fundamental pues en nuestro quehacer también como universitarios. Ahorita que recuerdo también hay una estrategia que no es tan funcional, que es la de evitación cognitiva. Y quiero preguntarle a nuestra audiencia que nos escriban también en los comentarios, cuando tienen un parcial o un trabajo, a veces que uno prefiere entonces mejor irse al cine o salir a pasear, porque no quiere pensar en eso simplemente, o sea, ya está tan agotado o esta situación le genera tanto malestar que prefiere hacer otra actividad y en esto consiste esta estrategia, en evitar ese pensamiento haciendo otras actividades. Esto es disfuncional pues porque no nos permite solucionar el problema o realizar la tarea, sino que evitarla para que no nos sintamos mal e incluso pueda llegar a que se nos acumulen más trabajos y a futuro sea pues peor. ¿A ti te ha pasado, Daisy? Realmente no. Digamos, una estrategia que yo he utilizado desde mi pensamiento, tratar de reevaluar cognitivamente ese pensamiento y eso me hace sentir mucho mejor. Sí, creo que me ha funcionado hasta ahora porque debemos también reevaluar qué estrategias de afrontamientos nos han servido o qué no. Por ejemplo, la evitación cognitiva no, realmente no sirve porque sigue el problema. Tienes que presentar ese parcial a pesar de que fuiste al cine con tus amigos. Y en tu caso, Nicolás, ¿qué estrategias has utilizado en el caso cuando te sientes estresado? Como lo mencioné en mi caso, me sirve mucho lo que es la búsqueda de apoyo. A veces el charlar con mis amigos me hace ver que la situación en sí no es tan demandante como yo la estoy mirando y que de hecho sí puedo lograr solucionarla. Entonces, también buscar esa ayuda y que me escuchen me ha servido demasiado para poder cambiar ese pensamiento y decir sí puedo lograrlo y lo voy a hacer. Mm, Pero me surge una duda acá, entonces, ¿qué hacemos cuando ya estamos en ese punto que estamos agotados? O sea, pues que no pudimos evitar esto y pues que ya nos sentimos totalmente desgastados emocionalmente y físicamente. Digamos que, digamos, si no el agotamiento es uno de los primeros síntomas del burnout. Si no se interviene temprano, a partir del agotamiento emocional se va a desencadenar otras dos características del burnout, que es primero la actitud de indiferencia, o sea que empiezo a pensar ya, ¿para qué estudio? No me importa. Realmente, ¿para qué me sirve esta carrera si no voy a encontrar trabajo? Empiezas con esos pensamientos que pueden generar que ya no quieras hacer tus actividades.
Asimismo, pues empiezas a sentir que eres inepta en tu rol como estudiante. Soy mal estudiante, no estoy haciendo las cosas. Entonces, tanto la actitud de indiferencia hacia tus estudios como una ineficacia o competencia e ineficacia que te sientes, o sea, no te sientes apta como estudiante, pues son otros de los dos síntomas característicos del burnout. Y en esos casos, pues, puede llegar a afectar hasta el punto de llegar a desertar. Vale, y entonces cuando nosotros ya identificamos estos síntomas del burnout y los estamos padeciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué mensaje le podemos dar a la audiencia para solucionar este problema del burnout si ya lo estamos padeciendo? Es importante empezar a identificar las señales de alerta, pensar, siento que no estoy bien, siento que no estoy rindiendo. Entonces, en esa manera también es importante pedir ayuda. La búsqueda de ayuda siempre ha sido un gran recurso para, digamos, que no estás sola, sino que lo que te pasa es algo que no, a veces no se puede identificar, como dice, burnout académico, monstruo silencioso. Entonces, si lo empiezas a identificar tempranamente sería genial, y si no, pues igual, la búsqueda de ayuda puede ser hablar con tu profesor, hablar con tus amigos, pero ya también ir a una ayuda profesional. Por ejemplo, sacar una cita en psicología, por ejemplo acá en la Universidad por Bienestar. También, digamos, nosotros tenemos el CEPA, un centro de escucha. Es importante sentirnos escuchados de cómo nos estamos sintiendo referente al proceso. Y pues también ahora nosotros podemos sacar cita psicológica desde el seguro, desde el CISBEN, digamos, podemos llamar y sacar cita. Ahora es muchísimo más fácil. Es importante que pidas esa ayuda. Sí, lo que mencionas es de vital importancia porque invitamos a toda nuestra audiencia a que conozca y sepa sus límites, hasta dónde podemos llegar, porque en este punto cuando sepamos hasta dónde está nuestro límite, podemos reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, como lo menciona mi compañera, podemos buscar ayuda en nuestras redes de apoyo. Esto significa en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros profesores, o ayuda profesional si creen que ya es un tema que se desborda demasiado. Y como lo menciona, la universidad nos brinda diversas alternativas para la asesoría psicológica o consultoría psicológica, como desde Bienestar Universitario y desde el CEPA, que se encuentra en la Facultad de Salud. Y sí, eso es interesante una frase, porque hay mucha gente, muchas personas que tienen creencias de que no necesitan ayuda de alguien, pero sí, es importante. Y asimismo, recordarles, es importante que, digamos, puedan empezar a identificar el evento, el pensamiento, y empezar a evaluar ese pensamiento. Sé que no es fácil, porque eso también es una cuestión de hábito, de empezar a reconocer que pensamientos no son adaptativos y que no nos van a permitir, digamos, seguir con nuestras actividades, y nos generará muchísimo malestar hasta el punto de un agotamiento. Así que, digamos, el estrés puede ser adaptativo, nos puede ayudar muchísimo, pero asimismo, pues si lo enfocamos de mala manera, o sea, si no reevaluamos bien, no percibimos de buena manera que nosotros tenemos los recursos, pues puede generar malestar y pues enfermarnos. Entonces entonces con esto es para decirles pues que es como para reflexionar sobre la importancia que es, digamos, empezar de nuestros pensamientos, cómo desde ahí podemos modificar ciertas cosas y no llegar a ciertos extremos, como en el caso del agotamiento o el burnout. Bueno, hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Espero que les haya servido de gran ayuda para todos nosotros los estudiantes que muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos generan bastante estrés. Entonces, de esta manera nos despedimos. Espero haya sido de su agrado y hayan disfrutado su taza de té.
No se les olvide seguirnos en @CDAUPTC en Instagram y en TikTok. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y Parchando en el café.